Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Buenas tardes, sí. Sí, Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, vamos a continuar con este curso de obligaciones. Para no empezar desde una coma en adelante. Lo que se ha visto hasta ahora, se van a dar cuenta que esto tiene la sucesión de temas tiene una lógica. Hemos visto, bueno, primero los conceptos generales de obligaciones, de la obligación, cuáles son sus elementos, y luego pasamos a los efectos. Y de los efectos vamos a seguir con los efectos hasta el final del curso. Primero se analizó el cumplimiento de la obligación, tema pago, como efecto más importante, como efecto normal de las obligaciones. Luego se analizó el incumplimiento imputable, es decir, cuando el deudor no cumple y ese incumplimiento le acarrea consecuencias jurídicas, lo centramos en la mora. Y ahora vamos a ver el tema del incumplimiento inimputable, es decir, cuando a pesar que el deudor no cumpla, esto no le acarrea consecuencias jurídicas. Y es el tema que se denomina, en la unidad correspondiente, el caso fortuito o la fuerza mayor. Les decía, el caso fortuito es un supuesto de inimputabilidad. El deudor no cumple, pero no le acarrea eso ningún reproche en su conducta, y mucho menos una responsabilidad en su patrimonio. Lo que hace el caso fortuito es romper la relación de causalidad que tiene que haber entre el hecho y el daño. El daño sufrido como consecuencia el daño sufrido por el acreedor como consecuencia del incumplimiento no reconoce como causa ninguna acción del deudor, sino que reconoce como causa una causa extraña que irrumpe desde fuera, rompiendo esa relación de causalidad que tenía que existir entre el hecho del deudor y el daño sufrido. En cuanto al concepto, los autores franceses Colin y Capitan, autores clásicos de primeras décadas del siglo pasado, decían que el caso fortuito es cualquier causa extraña al deudor que ha impedido el cumplimiento de la obligación. Cualquier causa extraña al deudor que ha impedido o que ha imposibilitado el cumplimiento de la prestación. ¿Qué dice nuestro Código Civil Comercial? Los artículos que hablan de caso fortuito son desde el artículo 1730 hasta el artículo 1733. 1730, lo que aparenta ser una definición, vamos a ver que no lo es. Dice 1730, se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. Pareciera que si yo pregunto por un concepto de caso fortuito, la respuesta correcta sería, es aquello que no ha podido preverse o que previsto no ha podido ser evitado. Sin embargo, no nos dice nada de lo que es realmente el caso fortuito, sino que nos marca dos de sus características más importantes, que es la imprevisibilidad o la inevitabilidad, que no pudo preverse o que aún habiendo sido previsto, no fue irresistible, no pudo ser evitado. Pero no nos dice qué es el caso fortuito, ni nos dice en ese aparente concepto cuál es la consecuencia que produce. A renglón seguido, sí, en 1730 dice, el caso fortuito fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Ahí sí nos marca cuál es el efecto del caso fortuito. Bueno, exime al deudor de responsabilidad, salvo
supuesto en contrario, salvo disposición en contrario. De todos modos, si nos adentramos un poco en el artículo 1732, salteando el 1731, 1732 dice: el deudor de una obligación queda eximido del cumplimiento y no es responsable si la obligación se ha extinguido por imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta no imputable al obligado. Bueno, acá sí tenemos más un acercamiento a lo que es el caso fortuito. Nos dice el efecto: el deudor no es responsable, dice la primera parte del artículo, si la obligación se extinguió. Esto es importante. El caso fortuito produce la extinción de la obligación, cosa que no nos había dicho en el 1730. Si la obligación se extinguió por imposibilidad de cumplimiento. Recuerden la definición que les dije hace un ratito de Colin y Capitan: cualquier causa extraña al deudor que ha imposibilitado el cumplimiento de la obligación. Entonces sí, cuando ocurre el caso fortuito, el deudor queda eximido de responsabilidad si la obligación se ha extinguido porque ha sido imposible su cumplimiento, y esa imposibilidad, sigue diciendo en 1732, es objetiva, absoluta e inimputable. Objetiva significa que es para todos, no es algo que pueda el deudor haber pergeñado para hacer aparentar una imposibilidad que realmente no lo es. Tiene que haber un objetivo, una objetiva imposibilidad de cumplimiento. Absoluta, ya no se puede volver a cumplir. E inimputable, es decir, no tiene que haber habido un reproche en la conducta del deudor. El caso fortuito y la culpa se excluyen, se repelen, no pueden coexistir en la misma situación. Si hubo caso fortuito, significa que no hubo culpa. Si hubo culpa, significa que no hubo caso fortuito. Y si nosotros nos vamos al artículo 955, repite más o menos los mismos conceptos cuando se refiere a la imposibilidad de cumplimiento como uno de los medios de extinción de las obligaciones. Dice el 955, la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad. Fíjense entonces el código cómo aborda el mismo supuesto, el mismo tema, desde dos ángulos distintos. Por un lado, dentro... Un cachito. Ahí está. ¿Ahí me ven? No sé qué pasó, que me había quedado ennegrecido. Por un lado, 1730, 1732 y 1733 también, el caso fortuito lo trata como una causa que irrumpe desde fuera y rompe el nexo causal entre la acción y la consecuencia que es el daño. Por otro lado, toma el caso fortuito como la imposibilidad de cumplimiento de la obligación, que es uno de los medios de extinción de obligaciones, junto con el pago, con la compensación, con la revisión, con la renuncia, con la novación, con la transacción, etc. Y en el 955 prácticamente repite lo mismo que en el 1732. La imposibilidad de cumplimiento objetiva, absoluta, definitiva e inimputable, es decir, no culpable, extingue la obligación sin responsabilidad para el deudor. ¿Correcto? En cuanto a la terminología, ustedes habrán visto que hablamos indistintamente de caso fortuito y de fuerza mayor. La conclusión va a ser que son términos jurídicamente sinónimos. Hoy es lo mismo hablar de caso fortuito o de fuerza mayor.
y se encarga el 1730 de aclararlo en su segundo párrafo. Este código emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos, a pesar de que no son sinónimos y que conceptualmente pueden llegar a aludir a situaciones distintas. Fíjense, si decimos caso fortuito, donde se está poniendo el acento es en lo fortuito, en la fortuna, en el azar. Y el azar es algo que es imprevisible. El acento, cuando se habla de caso fortuito, se pone en la imprevisibilidad del caso fortuito. La ruleta es imprevisible, por más que haya especialistas y qué sé yo, que sepan qué número va a salir o qué color, pero dónde va a caer la bola en la ruleta es algo imprevisible. Depende del puro azar, de la pura suerte, de la pura fortuna. Es algo fortuito. En cambio, si yo hablo de fuerza mayor, las dos palabras nos están haciendo rememorar la característica de irresistibilidad del caso fortuito, es decir, la inevitabilidad. Algo que es de fuerza mayor, no lo podemos evitar. Una inundación como las que estamos viendo en la parte norte de nuestro planeta, las inundaciones que vemos ahora en países, en regiones de California, en Estados Unidos, o de Europa del Norte, o los incendios tremendos que se están produciendo como consecuencia de la ola de calor que se está llevando a cabo en los países donde ahora es verano, son cuestiones irresistibles, son cuestiones inevitables. Podemos decir que son fuerza mayor. El acento en la fuerza mayor está no en lo imprevisible, sino en lo inevitable. Puede llegar a ser previsto, pero no puede ser resistido de ninguna manera. A lo largo de la historia... Por ejemplo, un movimiento sísmico. Claro, exacto. Cualquier inclemencia climática o un movimiento sísmico hoy se puede prever. Si bien con muy poca antelación, los sismógrafos prevén que va a haber un terremoto a veces unos minutos o unos segundos antes que se produzca, pero las inclemencias climáticas pueden ser previstas con más tiempo. Hoy prendemos la televisión en la mañana y nos dice a la tarde va a llover, o a la noche va a haber fuertes ráfagas de viento, y por eso se dan los alertas de distintos colores. Se puede prever, pero no podemos evitar que el viento llegue. Sí podremos tomar nuestras precauciones para evitar que haga más destrozos, pero el temporal va a producir los daños que va a producir. Es irresistible, es inevitable, por más que lo hayamos podido prever. Por eso se colocan las dos características para decir cuándo hay caso fortuito. Cuando algo fue imprevisible o cuando previsible fue inevitable. Les decía que a lo largo del tiempo se han dado distintas tesis respecto a que hay diferencias también en cuanto a las consecuencias entre el caso fortuito y la fuerza mayor. Así, la más difundida, que la elaboró un jurista alemán, Exner, en el siglo XIX, decía que caso fortuito y fuerza mayor son conceptos distintos y que producen consecuencias distintas. El caso fortuito alude a lo que es más habitual y se produce dentro de la esfera de la empresa. Exner era un jurista que escribía respecto del derecho mercantil, del derecho comercial, por lo tanto toda su elaboración jurídica era respecto de la empresa y del empresario. Y entonces decía Exner, el caso fortuito es algo que se produce dentro de la empresa. Y que si se produce dentro de la empresa, entonces no exime de responsabilidad al empresario.
los accidentes que pudieran, de los que pudieran ser víctimas los trabajadores dentro de una fábrica, como por ejemplo, consecuencia de la explosión de una caldera, eso era caso fortuito y no eximía de responsabilidad al dueño, que tenía que indemnizar los daños sufridos. En cambio, la fuerza mayor sí eximía de responsabilidad al empresario porque tenía estas tres características. Era exterior, era extraordinaria y era notoria. Para que la fuerza mayor eximiera de responsabilidad, tenía que tener estas tres características. Era una fuerza que irrumpía desde el exterior, no que se producía dentro del ámbito interno de la empresa. Tenía que tener la característica de ser extraordinaria, es decir, que no fuera habitual, que no fuera común, que no se produjera, por ejemplo, por los ciclos climatológicos de las estaciones. Qué sé yo, se sabe que todos los años el río Nilo crece su caudal e inunda las riberas del río en Egipto, y todo lo que es arena se convierte en tierra fértil y puede ser cultivable. Eso no puede ser considerado una fuerza mayor, esa crecida del río Nilo. ¿Por qué? Porque se produce todos los años y en las mismas épocas. En cambio, un terremoto en Mar del Plata, que es una zona donde no hay movimientos sísmicos, es absolutamente un hecho extraordinario, no es común. Un terremoto en México, en la Ciudad de México, un terremoto en la ciudad de San Juan, en la ciudad de Mendoza, son hechos que pueden llegar a ser habituales. De hecho, los sismógrafos todos los días captan movimientos sísmicos, gracias a Dios, de muy poca intensidad. Pero la cordillera se mueve porque es una cadena montañosa joven y por eso es que hay terremotos. Y el tercer requisito para que el hecho asuma las características, según Exner, de fuerza mayor y exima de responsabilidad del empresario, es que sea público y notorio, es decir, conocido por todos. ¿Esto para qué? Para evitar las especulaciones que algún deudor inescrupuloso pudiera crear como característica, como un caso característico que tuviera la apariencia de caso fortuito, pero que realmente lo hubiera creado él con toda la intención de incumplir con la obligación. Un ejemplo de fuerza mayor sería que haya un sismo en Mar del Plata y se caiga el techo de una fábrica, por ejemplo. Cualquier daño, sí, un sismo en Mar del Plata que produzca cualquier daño, cualquier daño. El techo de una fábrica o el techo de una vivienda, cualquier daño, obviamente, si es simplemente, digamos, acción del sismo, en ese ejemplo peladito no tendríamos tampoco a quién responsabilizar. El ejemplo sería un sismo que provocara la caída de un árbol de la vereda y que ese árbol cayera sobre el techo de mi casa y lo tirara abajo. Como el árbol es del dominio público del Estado, Estado municipal, en nuestro caso, yo podría pensar que puedo demandar a la municipalidad para que me repare el techo de la casa porque fue una cosa de la municipalidad, un árbol, el que produjo el daño. Bueno, la municipalidad podría arguir, quizás con todo éxito, que el árbol que estaba en perfectas condiciones, no es que era un árbol viejo, que tenía las raíces podridas, que se estaba bamboleando y que debió haberlo sacado de ese árbol antes. La municipalidad podría arguir que este fue un caso fortuito, que producto del sismo, del movimiento sísmico, o de una fuerte tormenta de viento, acá en Mar del Plata se caen los árboles cuando hay mucha tormenta de viento, el árbol se cayó y produjo el daño. Podría eximirse de responsabilidad acreditando esto y asignándole las características de caso fortuito. ¿Está claro? Profe, Sí.
Las acciones humanas, o sea, de terceros, también Sí, pueden llegar a suceder después vamos a ser ver. casos fortuitos. Más Después adelante. vamos a ver los casos, aguárdeme un ratito. Después vamos a ver los casos y vamos a ver que hay casos de la naturaleza y casos producidos por el hombre. Los 4 requisitos ineludibles que tienen que existir para que consideremos al hecho como caso fortuito son que sea imprevisible o que sea inevitable, que sea actual y que sea inimputable. Los dos primeros hemos hablado largo y tendido, la imprevisibilidad y la inevitabilidad. Que el caso fortuito sea imprevisible significa que no haya podido ser previsto. Pero que no haya podido ser previsto ¿por quién? Que no haya podido ser previsto por un hombre medio, por el hombre común, no ni por el más previsor ni por el más arriesgado. El derecho, recuerden, está dirigido hacia el promedio. Por lo tanto, no importa que el deudor hubiera sido la persona más previsora, que ella sí debió haber tenido que tener la previsión de que esto pudiera ocurrir, ni tampoco tenemos que exigir que sea la persona más imprudente, sino que la imprevisibilidad es algo promedio. Y la imprevisibilidad habrá que analizarla caso por caso, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, las situaciones de personas, de tiempo, de lugar, es decir, se analizará en concreto, en esta obligación incumplida, este hecho asumió las características de caso fortuito porque ha sido imposible de poder ser previsto. Eso es la labor del juez al analizar el caso concreto. El segundo requisito, dijimos, es la inevitabilidad. El caso fortuito, aunque previsible, debe haber sido inevitable. Por lo tanto, si fracasa el requisito de la imprevisibilidad, porque, reiteramos, sobre todo las inclemencias climáticas, con la modernización de la tecnología, cada vez son más pasibles de ser previstas. O sea, el criterio, el requisito de la imprevisibilidad va desapareciendo de a poco. Pero si el hecho fue inevitable, irresistible, no pudo ser evitado, no pudo ser resistido, entonces también será caso fortuito. El tercer requisito es la actualidad. Es decir, el caso fortuito tiene que ser actual, no una simple amenaza de que pueda llegar a ocurrir, no una conjetura o una hipótesis, sino que debe ser inminente. Debe saberse con certeza que en lo inmediato se va a producir. Por supuesto que esta certeza y esta inmediatez también tendrá que ver con las circunstancias del caso. Con cada obligación que se ha incumplido, la inmediatez puede ser de algunas horas, o puede ser de algunos días, o puede ser de algunos meses. Eso habrá que analizarlo en cada caso concreto. Y el cuarto requisito, que para mí es una redundancia por lo que he dicho hace un rato, que es el de el caso fortuito debe ser inimputable. Bueno, chocolate por la noticia. Claro, si no fue inimputable, es decir, si se produjo como consecuencia de la imputabilidad, de la culpa del deudor, entonces no hubo caso fortuito. Porque como yo les dije hace un ratito, la inimputabilidad y la imputabilidad y el caso fortuito son conceptos que se repelen entre ellos, no pueden coexistir en la misma situación. Si hubo caso fortuito no hubo culpa, y en cambio si hubo culpa es la demostración de que no hubo caso fortuito. El caso fortuito por definición es inimputable. En cuanto a los efectos, y esto es lo más importante, ¿no? ¿Para qué le sirve al jurista el caso fortuito? Los efectos son uno solo: exime de responsabilidad al deudor.
¿Qué significa que exima de responsabilidad? Que el deudor ya no va a tener que cumplir, ni va a tener que indemnizar. Su patrimonio va a quedar intacto. Y lo dice el artículo 1730, primer párrafo, segunda parte. Dice, el caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad excepto disposición en contrario. Esta última parte del párrafo es una novedad del código. Deja la puerta abierta el código para que haya una disposición en contrario que sí haga responsable al deudor, aun cuando hubiere caso fortuito. Fíjense que dice, salvo que haya disposición en contrario. De tal manera, esa disposición en contrario, que haga responsable al deudor, a pesar de que hubo caso fortuito, puede ser una disposición legal, que es lo más común, pero también puede ser una disposición contractual. Es decir, pueden las partes de un contrato poner una cláusula donde se diga que determinado caso fortuito igualmente hará responsable, que los daños producidos por determinado caso fortuito igualmente harán responsable al deudor. Es lo que la doctrina denomina cláusulas de garantía o cláusulas de responsabilidad, que son perfectamente convenibles porque, reitero, la mayoría de las normas de nuestra materia, del derecho de las obligaciones, son normas supletorias de la voluntad de las partes. Acá no está interesado el orden público. De tal manera, las partes pueden dejarlas de lado en sus convenciones particulares. No es que deban ser aceptadas como las normas de orden público, las normas imperativas, que no pueden ser dejadas de lado por las partes. Y en muchos contratos, en todos los contratos les diría, hay cláusulas de responsabilidad. Me viene a la memoria en el contrato de locación, donde ya viene preimpreso en el formulario que uno compra en una librería, la cláusula que diga que si los incendios, inundaciones, inclemencias o cualquier supuesto no imputable al inquilino que produzca daños en la cosa, serán de responsabilidad del inquilino. Esa es una cláusula, sí. Matías, ¿usted me quiere hacer una pregunta? Veo una manito ahí, ¿puede ser? Sí, profe, lo que pasa es que no le quiero cortar a cada rato la clase, tal vez iba a esperar al último del todo. Pero en los casos en que el acreedor cumple, si es un contrato recíproco, ¿no? El acreedor cumple con la parte, un contrato donde las prestaciones o las obligaciones son recíprocas. Un contrato bilateral. Sí, un contrato bilateral. Y el acreedor cumple con su parte de la prestación y el deudor, por un caso fortuito, no puede cumplir con su parte de la prestación, si bien queda eximido de la responsabilidad, ¿no? de cumplir, disculpe, profe, me trabé, ¿no debería devolverle la parte del dinero que ya el acreedor le dio o queda eximido de devolver bien el dinero? Usted está hablando de dos obligaciones distintas. Vayamos a un ejemplo. Un contrato de compraventa de un auto. Ese contrato de compraventa de un auto tiene muchas obligaciones. Concentrémonos solo en dos. La obligación que tengo yo como comprador del auto, que soy deudor de la entrega de una suma de dinero, que es el precio del auto, acreedor el vendedor, y la obligación que tiene al vendedor como deudor de la entrega de una cosa cierta para constituir el derecho real de dominio a favor de otra persona, que es el comprador, acreedor. Acá son dos obligaciones. Si el vendedor, que ya recibió el precio por la compraventa, cuando tiene que entregar el auto por caso fortuito, esto no significa que se va a quedar con la plata de lo que le pagó el comprador. Esa otra obligación, la obligación de dar dinero que ya recibió, lo tendrá que restituir. Lo que va a quedar liberado es de la posibilidad de que el comprador lo demande por los daños y perjuicios que le cause la no entrega del auto. Supóngase, yo había comprado ese auto porque soy corredor de autos y el domingo tenía una carrera
que iba a dar un premio enorme en dinero, y ya esa carrera no la puedo correr, porque el auto no me lo entregó el vendedor. Bueno, yo no lo puedo demandar por los daños y perjuicios que sufrí como consecuencia de la falta de entrega. Pero sí el dinero que le pagué, que es otra obligación, me lo tendrá que devolver. Las prestaciones son independientes, las obligaciones dentro de un contrato son independientes las unas de las otras. ¿Se entendió la explicación, Matías? Sí, profe, lo entendí, Bueno, lo entendí. Perfecto. Gracias. En Disculpe. el caso para que te devuelva el dinero, en este caso, ¿se utilizaría alguna acción de enriquecimiento sin causa? ¿O estoy mezclando? En el caso de que no quisiera devolver el dinero, Exacto. no. ¿Por qué vamos a recurrir al enriquecimiento sin causa si tenemos el contrato de compra-venta? El enriquecimiento sin causa, la acción No, en no, reverso por es eso lo confundí. subsidiaria. Por eso Yo lo tengo confundí. ahí tengo una acción de cumplimiento de contrato. Una acción de cumplimiento de contrato. Bien. Por otro lado, la disposición en contrario que haga responsable al deudor aún por la existencia de caso fortuito puede ser legal. Puede ser legal. En este caso tenemos, por ejemplo, a ver si encuentro, si me recuerdo el artículo. Esperen un segundito. ¿1733 puede ser? Sí, pero ese lo quería reservar para otra explicación. Quería buscar una obligación determinada, que es en las obligaciones de género. 763. Muy bien, muchas gracias. 763 me dijo. Así es. Usted, después recuérdame su nombre, ya tiene el 4 usted. Obligaciones de género, artículos 762 y 763. La característica de la obligación de género es que lo importante es que las obligaciones son de género cuando las cosas se cuentan, pesan o miden. Es decir, lo importante es la cantidad, el peso o la medida. Dice el 762 precisamente esto. La obligación de dar es de género si recae sobre cosas determinadas solo por su especie y cantidad. Y el 763 dice, antes de la individualización de la cosa debida, el caso fortuito no libera al deudor. Antes de la individualización de la cosa debida. Bueno, cuando estudiemos la clasificación de las obligaciones, y estudiemos estas obligaciones en particular, vamos a ver que, obviamente, por más que las cosas sean de cantidad, lo importante sea la cantidad, en algún momento esa cantidad va a tener que ser individualizada. Yo puedo llamar por teléfono a un corralón y decirle, quiero 1 tonelada de arena. Pero en algún momento voy a ir con mi camión, o vendrá el camión del corralón, con esta tonelada de arena, con estos 1000 kilos de arena, que ya están individualizados. Bueno, antes de la individualización, dice el artículo 763, que el caso fortuito no exime de responsabilidad del deudor. Y es lógico esto. ¿Saben por qué? Esto viene desde un principio que tiene más de 2000 años. Viene del derecho romano, que tenía el principio de que el genus et quantitas nunquam perit. Lo digo en latín solamente para demostrar mi dominio del idioma. El género y la cantidad nunca perecen. Siempre va a haber 1 tonelada de arena a donde pueda ir el deudor a comprar, a adquirir o lo que fuera, para poder serme entregada. Por eso entonces, si por caso fortuito la tonelada de arena que tenía reservada el vendedor, el dueño del corralón para mí, se la robaron, bueno, llamará al corralón amigo y le dirá, perdóname, ¿te puedo ir a comprar 1 tonelada de arena que tengo que entregar? Mirá, como hacían en muchos casos los amigos corraloneros, que iban a playas medio escondidas, acá en Mar del Plata, y sacaban la arena de la playa. Por eso, entre otras cosas, tenemos la invasión del mar que tenemos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Ahora, una vez que está individualizada la cantidad debida,
entonces el caso fortuito sí va a eximir de responsabilidad al deudor. Y lo que un compañero recién mencionaba, el artículo 1733, que podríamos también considerarlo como disposición legal en contrario, donde el deudor debe indemnizar o es responsable a pesar de que hubo un caso fortuito, son supuestos específicos de excepción que marca el 1733, que ahora los vamos a ver en concreto. Dice el 1733. Aunque ocurra el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, el deudor es responsable en los siguientes casos. Clara disposición legal en contrario de lo que dice el 1730 y el 1732. Acá la prestación se hizo imposible por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento, que es más o menos lo mismo. ¿Cuándo? Vamos a ver que muchos incisos están de más, por lo menos para mi criterio. Espero convencerlos de lo mismo, aunque no los obligo a que sigan mi criterio. Si ha asumido el cumplimiento aunque ocurra un caso fortuito o una imposibilidad. Es lo que veníamos hablando hasta ahora, sería una disposición contractual en contrario. Si en un contrato el deudor asumió el caso fortuito, entonces, aunque el caso fortuito ocurra, debe igualmente hacerse responsable. Los autores, interpretando normas similares del código anterior, sostenían que no sería abusiva una cláusula que diga el deudor se hace responsable por cualquier caso fortuito. Prácticamente sería eliminar al caso fortuito de un contrato. Entonces sostienen que estas cláusulas de garantía, estos pactos de responsabilidad, tienen que ser más concretos. Es decir, se tiene que indicar cuál es el supuesto de caso fortuito respecto del cual el deudor asume la responsabilidad. No una exhibición de responsabilidad genérica por cualquier cuestión fortuita que pudiera ocurrir. Lo cual haría que el contrato para el deudor se convirtiera en un contrato aleatorio, dejara de ser un contrato conmutativo, donde las partes saben qué ganan y qué pierden, para convertirse en un contrato aleatorio, donde una de las partes quedaría absolutamente desequilibrada en la posición contractual, porque cualquier supuesto fortuito, que en términos generales lo eximiría de responsabilidad, en este contrato lo haría responsable. Entonces, la cláusula de responsabilidad tiene que estar determinada tiene que estar detallado cuál es el caso fortuito respecto del cual se exime de responsabilidad del deudor. El inciso B dice, si de una disposición legal resulta que no se libera por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento, 763 que leíamos recién. La disposición en contrario es legal. La ley es la que determina que a pesar de que ocurra este caso fortuito, el deudor igualmente asume la responsabilidad. C. Si está en mora, si el deudor está en mora, a no ser que ésta sea indiferente para la producción del caso fortuito o de la imposibilidad de cumplimiento. Claro, si el deudor está en mora, el caso fortuito no tiene por qué eximirlo. Porque si el deudor hubiera cumplido en término, el hecho fortuito no le hubiera imposibilitado el cumplimiento de la prestación. Caso clásico de todos los libros. Yo tengo que entregar una vaca tal día no la entrego, entro en mora, al día siguiente llueve, el campo se inunda, la vaca se ahoga. Si yo hubiera entregado la vaca en término, el caso fortuito, la lluvia del día siguiente, no hubiera afectado el cumplimiento de la obligación. Esa es la razón por la cual la mora del deudor lo hace responsable por caso fortuito. Salvo que la mora sea indiferente. Es decir,
Si yo la vaca la tenía que entregar ayer, pero se la tenía que entregar a mi vecino, al campo de mi vecino, no se la entregué, entré en mora, hoy llovió, inundó los dos campos. Aunque yo se la hubiera entregado en término, la vaca igualmente se hubiera ahogado en el campo del vecino. Acá la mora sería indiferente. De tal manera, vuelve a tener operatividad como eximente de responsabilidad de caso fortuito. Inciso D. Si el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento sobrevienen por su culpa. Si sobrevino por su culpa la imposibilidad de cumplimiento, significa que no hubo caso fortuito. Y si la imposibilidad de cumplimiento sobrevino por caso fortuito, significa que no hubo culpa. Reitero, son dos conceptos que se excluyen, que se repelen. Por lo tanto, saquen este inciso D del 1733 y el sistema queda intacto. Si el incumplimiento de la obligación fue por culpa del deudor, debe responder porque hubo culpa. Si el incumplimiento de la obligación se produjo por caso fortuito, no debe responder porque significa que no hubo culpa. ¿Está claro? Inciso D. Este es el más complicado porque todavía no hemos visto todos los temas de responsabilidad. Dice, si el caso fortuito y en su caso la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta, constituyen una contingencia propia del riesgo de la cosa o de la actividad. A ver, hay cosas que manipulamos que son riesgosas, es decir, que son pasibles de causar daños. Por ejemplo, el automóvil. Cuando yo voy conduciendo al mando mi automóvil, estoy manipulando, estoy conduciendo una cosa que es eventualmente dañosa, es decir, puede causar daños a otros vehículos, a peatones, a ciclistas, a motociclistas o a otros bienes de propiedad de terceros. ¿Sí? Entonces, dice el inciso, si el caso fortuito y en su caso la imposibilidad de cumplimiento constituyen una contingencia propia del riesgo de la cosa o la actividad. Como yo estoy conduciendo una cosa riesgosa, tengo que tener en cuenta determinadas situaciones que para el resto pudieran ser caso fortuito. Por ejemplo, yo tengo que prever que si voy manejando un auto por una calle, puede ser que una persona imprudente o que un niño que estaba jugando a la pelota en la vereda pueda cruzarse por la mitad de la calle entre dos autos para buscar la pelota que se le escapó y yo lo atropelle. Tengo que tener esa previsión para evitar ese daño. Digamos, no podría descansar en la simple culpa de la víctima. Yo iba a la velocidad reglamentaria, no más de 40 kilómetros por hora porque era una calle, no iba de contramano, tengo mi licencia de conducir, iba circulando por la derecha, fue imposible evitar que yo atropellara al chico que se cruzó en forma antirreglamentaria, porque se debe cruzar por la esquina, salió atolondradamente corriendo por la mitad de la calle. Eso está dentro de la esfera propia del riesgo de la cosa. Yo estoy manejando una cosa riesgosa y debía haberlo previsto. Entonces, yo no podría decir que eso es caso fortuito. ¿Entienden? En cambio, si el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta constituyen una contingencia ajena al riesgo propio de la cosa o de la actividad, entonces sí hay caso fortuito. Piensen en este ejemplo. Yo estoy con mi auto parado con el semáforo en rojo. Están cruzando los peatones por la senda peatonal con su semáforo en verde. Tengo un auto al costado, tengo el otro auto al costado. Veo por el espejo retrovisor que viene atrás mío un auto a toda velocidad y que me va a chocar desde atrás. No puedo hacer nada, no me puedo correr para los costados porque tengo autos. No puedo avanzar porque tengo a los peatones. Lo único que puedo hacer es pararme sobre el pedal de freno. Me choca desde atrás, mi auto se impulsa hacia adelante y atropello a 3 o 4 peatones que están cruzando.
Acá yo sí puedo aducir que hubo caso fortuito, que está caracterizado por el hecho de un tercero. 1731 dice, para eximir de responsabilidad total o parcialmente el hecho de un tercero, por quien no se debe responder, debe reunir los caracteres del caso fortuito. Es decir, yo eso que sí lo puedo prever que puede venir un auto atrás, que al tipo le agarró un infarto y se desmayó, o que venía distraído hablando por el celular, o que se le rompieron los frenos. Lo puedo prever, pero no lo puedo evitar de ninguna manera. El tema anterior, el ejemplo anterior del chico que se cruza por la mitad de la calle, sí lo puedo prever y sí lo puedo evitar. Bueno, no voy a 40 kilómetros, voy a 20. Voy a 10, voy a 5. Cuando veo que hay chicos jugando a la pelota en una vereda o a la salida de un colegio. Pero acá no puedo tomar ninguna precaución. Este caso fortuito está fuera de las contingencias propias del riesgo de la cosa. Es una contingencia ajena al riesgo propio. De tal manera, los daños que yo les cause a los peatones, por más que me demanden a mí, yo voy a poder eximir mi responsabilidad aduciendo el caso fortuito por vía del hecho del tercero. Deberán demandar al tercero, que fue el que realmente causó el daño. Yo fui simplemente un objeto inerte en manos del causante del daño. ¿Está más o menos claro? Esto es lo que dice el inciso E. Y el inciso F, es más sencillo, dice si está obligado a restituir como consecuencia de un hecho ilícito. A mí me robaron el auto y lo encuentran al ladrón, la policía le dice vaya y devuelvan el auto, y al ladrón a su vez se lo roban. Entonces viene y me dice, me robaron el auto, es caso fortuito. No, un momentito, vos estabas obligado a restituirme el auto como consecuencia de que habías cometido un hecho ilícito, el robo del auto. Por lo tanto, no hay caso fortuito que te exima de responsabilidad. ¿Está claro? Estos serían los supuestos de disposiciones legales, en contrario, que a pesar de que se haya producido un caso fortuito, el deudor debe indemnizar, o el autor del daño deben indemnizar. Veamos los casos que me preguntaban hace un rato. Los casos pueden ser de dos naturalezas. O pueden ser hechos de la naturaleza, precisamente, que son los más fáciles de darse cuenta, hechos extraordinarios que se producen por las inclemencias climáticas, tormentas, lluvia, granizo, nieve, sismos, etc., que tienen que tener dos características: que sean extraordinarios, es decir, que no sean habituales, y que produzcan la imposibilidad de cumplimiento de la obligación de la cual yo soy deudor. Las extraordinarias nevadas que hubo este año en el sur, a mí no me produjeron la imposibilidad de cumplimiento de ninguna de mis obligaciones, porque acá en Mar del Plata no nevó. Ahora, si yo hubiera tenido que entregar mercadería que fabrico en Mar del Plata para ser entregada en un lugar que estaba cerrado por la nieve, y el transporte era camión, bueno, si incurrí en retraso en la entrega de las mercaderías, puedo evitar los efectos de la mora que se me quieran hacer valer, aduciendo que hubo caso fortuito. Y no pude pasar porque el paso estaba cerrado. ¿Por qué? Porque estaba tapado por nieve y la policía local o tránsito local había cerrado la ruta hasta que se despejara de la nieve. Hechos de la naturaleza tienen que ser extraordinarios y tienen que producir la imposibilidad de cumplimiento de la obligación. Y por el otro lado tenemos lo que se llama los hechos del hombre. Es decir, situaciones que crea el hombre, genéricamente el ser humano, que producen la imposibilidad de cumplimiento de determinadas obligaciones. Una huelga, un paro de trabajadores, un lockout patronal. No sé, piensen en la locura en la que viven
nuestros vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que cuando miramos todos los santos días el noticiero, vemos que la avenida 9 de Julio está cerrada porque por ahí 4 gatos locos cortaron la calle, o que un desvariado se tiró arriba de las vías del tren y entonces no funcionan los trenes durante no sé cuántas horas, porque la policía no los puede tocar, los piquetes, etcétera, etcétera, que producen tantos demoras en el tránsito porteño, pueden producir también incumplimiento de obligaciones. Bueno, estas situaciones son para el deudor que no puede cumplir con la obligación, caso fortuito. Ahora, si esas situaciones de alguna manera se pudieran prever y uno pudiera gambetear el escollo, entonces es diferente. Qué sé yo, se levanta Moyano mañana y dice el 30 de septiembre va a haber un paro general de los trabajadores de la Argentina. Bueno, si yo tengo que realizar el cumplimiento de determinada prestación el día 30 de septiembre y como consecuencia de ese paro general no la puedo realizar, pero tengo otra vía alternativa, si no analizo esa vía para poder cumplir, entonces no puedo decir que es caso fortuito. ¿Por qué? Porque le falta la nota de imprevisibilidad. Me lo están avisando con 20 días de anticipación que va a haber un paro general, o un corte en tal lugar, en tal ruta. Bueno, no transporto las mercaderías en camión, las transporto en avión. Entonces, siempre que exista una alternativa razonable, las situaciones de paro, de huelga, de lockout patronal, no serán caso fortuito si no imposibilitan el cumplimiento de la prestación. ¿Está claro? Hay una situación muy particular que se llama los actos voluntarios de naturaleza pública o los actos de las autoridades públicas, o en el derecho administrativo se lo conoce como hecho del príncipe. ¿Qué es esto del hecho del príncipe? Bueno, son determinadas decisiones de la autoridad administrativa que producen la imposibilidad de cumplimiento de determinadas obligaciones. ¿Recuerdan los famosos decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional desde marzo del 2020 durante varios meses? Piensen cuántas obligaciones no se pudieron concretar como consecuencia de que todos nos tuvimos que encerrar en nuestra casa. Y los comerciantes tuvieron que cerrar la puerta de los comercios, y las fábricas tuvieron que cerrar las cortinas metálicas de las fábricas, y los transportes dejaron de funcionar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuánta gente tenía pasajes comprados que todavía estará penando con las aerolíneas para ver si les devuelven el pasaje o si les prorrogan el viaje o lo que fuera? ¿Cuántos hoteles tendrían ya reservadas sus habitaciones o sus restaurantes o sus bares, sus servicios gastronómicos, y de golpe y porrazo se cerró todo y no pudieron cumplir con esas obligaciones? Entonces acá la autoridad pública es el hecho de un tercero, ajeno, extraordinario, absolutamente imprevisible. Lo dijo el viernes y empezó el domingo el funcionamiento de ese decreto. De tal manera fue imprevisible, fue inevitable, fue actual, fue inimputable para el deudor. Bueno, el hecho del príncipe entonces es un caso fortuito si imposibilita el cumplimiento de la obligación del deudor. Ahora, obviamente, debemos recordar el criterio de la inimputabilidad. Nunca nos olvidemos de la inimputabilidad. Porque si el deudor fue imputable, si el deudor fue el que dio causa para el decreto de la autoridad pública, municipal, provincial o nacional, entonces falla el requisito de la inimputabilidad. Si una orden de la municipalidad me pone... Espera que termine la idea, ya te atiendo. Si una orden de la municipalidad me pone la faja de clausura en mi restaurante,
y yo no puedo dar de comer hoy a la noche, y ya tenía contratado un contingente turístico que ya me había prepagado los servicios gastronómicos, pero resulta que me pusieron la faja de clausura porque las condiciones sanitarias de mi restaurante no eran las adecuadas, las ratas eran las que servían el postre, por ejemplo. Entonces acá falla la inimputabilidad. Me clausuraron el restaurante con razonabilidad. El hecho del príncipe debe ser arbitrario. El hecho del príncipe debe ser ilegal. Y para esa arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, recuerden, ustedes como constitucionalistas, magíster en Derecho Constitucional, que ya deben serlo, existe la acción de amparo que surge del artículo 43 de la Constitución. Por lo tanto, a mí me clausuran el local y es una decisión que yo considero arbitraria. Bueno, para poder después aducir que hubo caso fortuito, tengo que promover una acción de amparo. Y si mediante la acción de amparo no logro, recuerden ustedes que la acción de amparo es una acción rápida, expedita, que rápidamente se puede tirar para atrás esa decisión de la autoridad que es manifiestamente arbitraria o ilegal. Si llego tarde, entonces podré aducir que hubo caso fortuito. Y si el amparo llega a tiempo, entonces voy a poder abrir el restaurante para que entren a comer las personas que ya tenían contratada el servicio. Sí, alguien me iba a hacer una pregunta. No, era eso, era un ejemplo de lo de... Ah, bien, te sirve, bien. Gracias. En cuanto a la prueba, si el caso fortuito, si el hecho que tiene las características del caso fortuito es público y notorio, bueno, no necesita ser probado. Estamos hablando de esta gran inundación, o este terremoto, o esta tormenta de viento. Bueno, los hechos demuestran la existencia del supuesto. Simplemente en el juicio, acompañando el recorte de diario, donde dice destrozos en Mar del Plata como consecuencia de la tormenta que hubo, bueno, ya es suficiente, es un hecho que se prueba por sí mismo. Si no tiene estas características de ostensibilidad tan claras, entonces es el deudor que pretende su liberación el que tiene que demostrar el caso fortuito. Porque recuerden, el principio general, ante el mero incumplimiento, se presume que el incumplimiento es imputable. Y es aquel que pretende su liberación el que tiene que acreditar su inimputabilidad. De esa manera, más o menos, funcionan las reglas de la prueba del caso fortuito. Y por supuesto que si no logro demostrar la existencia del caso fortuito, entonces el incumplimiento a mi prestación me hará responder por daños y perjuicios. ¿Qué es lo que dice la última parte del artículo 955? La primera parte que leíamos hace un rato dice: la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación producida por caso fortuito o fuerza mayor extingue la obligación sin responsabilidad. Y le agrega: si la imposibilidad sobreviniente debido a causas imputables, si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados. Es decir, si se produce la imposibilidad de cumplimiento por caso fortuito, la consecuencia es que el deudor queda liberado. En cambio, si se produce la imposibilidad de cumplimiento por alguna causa imputable al deudor, genéricamente culpa, la obligación muda su objeto, modifica su objeto, y ya no será una obligación de dar, una obligación de hacer, una obligación de no hacer, sino que ahora se transforma en la de pagar daños y perjuicios. Que en definitiva no es más que lo que dice el artículo 730, que yo les debo haber dicho seguramente, que se lo sepan al pie de la letra, porque es el que nos marca todos los efectos de las obligaciones. Recordémoslo, dice el 730, la obligación da derecho al acreedor a
emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello que sea obligado. B, hacérselo procurar por otro a costa del deudor. C, obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el acreedor ante el incumplimiento es, mediante todos los remedios legales que la ley le pone a su disposición, lograr que el deudor cumpla. Si esto ya no es posible, puede lograr, si le interesa, lograr el cumplimiento a través de un tercero a costa del deudor. Si esto es imposible, estamos hablando del caso fortuito, ¿no? Imposibilidad de cumplimiento, entonces tiene derecho a optar por requerir las indemnizaciones correspondientes, que son sustitutivas del cumplimiento en especie y que son dinerarias, son pecuniarias, se resuelven en el pago de una suma de dinero. Nunca nos salimos de los 3 primeros incisos del 730. Siempre estamos dando vueltas alrededor de ese artículo, ¿eh? Por eso es tan importante saber el 730 y saber cómo funciona, cómo lo podemos relacionar con todo el resto del derecho de las obligaciones. ¿Estamos o menos claros? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo varias consultas. Consultas las cobro, mi querido Lucas. Hágame preguntas. Preguntas. Sin perjuicio de la diferencia que usted mencionaba de la doctrina que marcaba la diferencia de caso fortuito y fuerza mayor, el código los toma como sinónimos, por lo tanto las consecuencias son las mismas. De hecho, este código no regula la fuerza mayor. Sí, correcto. Bien. El ejemplo del auto que usted daba, ¿no estaría en la esfera de la responsabilidad civil y ver qué tanto es, digamos, es responsable o no? Es que el caso fortuito es un tema de responsabilidad civil. Fíjese que está legislado en 1730 y la responsabilidad civil empieza en el 1708 y termina en el 1790. O sea, estamos en temas de responsabilidad civil. Ah, bien. Precisamente porque el caso fortuito incide en uno de los presupuestos de la responsabilidad civil, que es la relación de causalidad. Dijimos al principio, rompe la relación de causalidad. La relación de causalidad, ¿qué indica? Que la consecuencia daño debe adjudicarse a la causa hecho. Ahora, si la consecuencia daño no es consecuencia del hecho, sino que es consecuencia del caso fortuito, significa que el caso fortuito vino y rompió esa relación de causalidad. Lo que se creía que era causa del incumplimiento del deudor, ahora se sabe que es a causa de un hecho ajeno, que libera, por ser tal, por ser ajeno, que libera al deudor. ¿Está? Bien. ¿Te entendió, Lucas? La última, sí, y la última ¿puede haber una cláusula que elimine este inciso E? O sea, ¿sería legal? Yo recuerdo, por ejemplo, que había visto los hermanos Weinbau, ¿sí? Los de MDQ, que iban a Chile a ver a hacer unos ejercicios, una pileta, a filmar. Y ahí les dijeron que firmen, como que ellos no se hacían responsables si se lastimaban o no sé. Como que ellos se estaban liberando, sí, pero la misma cosa ya era riesgosa. La pileta de las olas, la pileta artificial ya era riesgosa. Entonces, como que ellos se liberaban de... ¿Podría ser legal? No. En principio, las cláusulas que limitan la responsabilidad o las cláusulas que eximen de responsabilidad contractuales son, más que ilegales, se las toma como no escritas, se las toma como nulas, se anulan. Se las consideran como que no fueron escritas. Por lo tanto, eso es lo mismo que cuando uno va a hacer un vuelo de bautismo en parapente, también le hacen firmar que no se hace responsable la empresa del parapente por cualquier accidente que pudiera ocurrir, o cuando era muy común, ahora no es tan común, el bungee jumping, que le hacían a uno firmar, no a uno, digo, yo no lo hice, ¿no? Obviamente, pero sé que hacían firmar determinados eximentes de responsabilidad. Esas cláusulas son nulas. La asunción de riesgos, miren, lo vamos a estudiar cuando veamos la parte de responsabilidad civil, pero les puedo decir que ustedes se van al artículo 1718, 1718,
dice, la exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad, a menos que, por las circunstancias del caso, ella pueda calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo causal. Claro, imaginen el parapente. Yo voy a hacer un vuelo de Perdón, parapente. doctor, ¿dijo 1718? 18. Perdón, 19. Pero, 1719, discúlpeme. 1719. Yo voy a hacer un vuelo de bautismo en parapente. Me subo al sillín de acompañante, levanta vuelo, con mucha buena voluntad y mucho viento, dado mis 107 kilos, levanta vuelo. El piloto dice, ay, no encuentro la térmica, no encuentro el aire que nos hace subir, ay, nos estamos cayendo, uy, se me cortaron un par de hilos que sostienen la vela, uy, que nos caemos, ay, no sé qué hacer, nos caemos y nos lesionamos. Yo que asumí ese riesgo de un deporte peligroso, esa asunción de riesgo, dice el 1719, no significa que el autor del daño, que es el idiota que no sabía manejar el parapente, me causó. Y yo, por mis daños, o mis herederos en tal caso, podrán demandar a la empresa que organizaba los vuelos en parapente por el daño que yo sufrí. Ahora piensen en este otro supuesto. Parapente, vuelo de bautismo, sube, estamos volando, y yo, que soy un cobarde, empiezo, ay, que me mareo, ay, volar más bajito que tengo miedo, y me agarra un ataque de histeria. Y en el ataque de histeria me saco los arneses, tiro, lo golpeo al tipo y al final nos caemos. Ahí nos caímos por culpa mía, que soy la víctima del daño. Por eso dice entonces que la exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad, a menos que por las circunstancias del caso ya pueda calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe el nexo de relación, la relación de causalidad. Acá fue la víctima la que produjo el daño. En vez de quedarse quietito y disfrutar del vuelo en parapente, se puso histérico y empezó a romper todo. ¿Está claro? De tal manera, no existen las cláusulas que eximan o limiten la responsabilidad, aduciendo que vos te exponés voluntariamente a un riesgo. No, un momentito, yo me expongo voluntariamente a un riesgo, pero vos tenés que tener todas las previsiones para evitar que el daño ocurra. No sé si quedó claro, Lucas. Sí, clarísimo. Gracias. Bien, ¿tenés otra? No, esas tres. Gracias. ¿Alguno más? Bueno, listo, no tengo más nada que decirles. Será hasta el martes que viene. Saludos, profe. hasta luego. Chao. Gracias, Hasta el hasta martes, luego. hasta luego. Hasta luego.